Bienvenidos amigos y amigas al Paseo de los Libros. Soy Juan Jesús Pleguezolo y estoy aquí en lo que ya se está convirtiendo en mi escenario habitual, mi estudio de grabación habitual para este podcast del Paseo de los Libros. ¿Dónde estoy? Estoy en la Plaza Birrambla, otra vez, no sé por qué. De nuevo me he venido acá a grabar este episodio y de nuevo hace una tarde, oye, de un calor de narices. Pero es que como siempre, llevo ya como 2 o 3 días con este esquema, con el esquema del libro en la mano y digo, lo voy a hacer ya, que si no luego se me va a olvidar el libro. Bueno, vamos a hablar de Rebelión en la Granja de George Orwell. Bueno, pedazo de historia, pedazo de alegoría, pedazo de novela, pedazo de obra, pedazo de autor. Yo ya he comentado en este podcast un libro que me causó una fuerte impresión, que es 1984, del mismo autor, George Orwell. ¿Y por qué me causó una tremenda impresión 1984? Bueno, pues porque en esa novela todo el mundo siempre hace referencia a esta novela. Oh, Dios mío, George Orwell predijo que en el futuro todo estará grabado. Es cierto, es cierto. En la novela de 1984, que se escribe en 1949 o que se publica en 1949, ya se dibuja un mundo donde todo está grabado, como hoy día. Pero esa novela de 1984 va más allá. Esa novela de 1984 es un profundo y acertado análisis psicológico de cómo una sociedad puede vivir bajo una dictadura y no enterarse, de cómo el gobierno puede violar todos los derechos humanos si tiene un poco de tacto, si sabe manipular, y de cómo pues nos dejamos manipular, aunque digamos que no, luego es que sí. Y decía que 1984 me causó una tremenda impresión y además me frustró, me dejó hecho polvo, me dejó machacar esa novela, porque era una cosa, como una sensación, como decía, ay, pero si esto ya está pasando, si esto ya lo estoy viendo, esto ya no lo hacen los políticos. Y en ese sentido, bueno, pues me pareció, un auténtico profeta el Orwell, no por lo de las cámaras, que también, sino por el acertado análisis de cómo nos comportamos como sociedad ante unos políticos que nos dicen que a lo mejor es una democracia, pero que luego no lo es, ¿no? ¿Qué más? Además, otra cosa que me llama la atención de Orwell es que George Orwell luchó en la Guerra Civil Española, luchó del bando republicano y, sin embargo, tanto en 1984 como Rebelión en la Granja hace un feroz ataque a la URSS, a los sistemas socialistas, a los sistemas comunistas. Hace un ataque furibundo contra estos sistemas, y me llama la atención que él, ¿cómo decirlo? Que él, luchando en ese bando, luego hace estos análisis, estas críticas tan despiadadas de esos sistemas comunistas, ojo, de los años 40, que por aquel entonces ya empezaba a emerger la Guerra Fría. Todavía no existía ese odio entre el este comunista y el occidente capitalista. Cuando él publica estas novelas, todavía la Guerra Fría se estaba gestando, pero no era lo que vino con el tiempo, ¿no? Un momento, que me voy a sentar. Ya he llegado a la catedral aquí de Granada, otro paisaje precioso. Me han dejado desolada la plaza para que yo grabe. ¡Ay, qué gusto! Ya me he sentado. Decía que eso me llama la atención, ¿no? De un intelectual que conoció por dentro lo que se cocía en el bando republicano en la Guerra Civil, donde también estuvo la URSS luchando, donde un buen parte del bando republicano era absolutamente prosoviético. De hecho, el único apoyo internacional del bando republicano fue la URSS. Entonces, que luego él escribiese estas novelas, bueno, pues digamos que a lo mejor él tenía un fuerte conocimiento de causa de lo que ahí estaba pasando. Y además le da bastante autoridad, ¿no? Porque él desde dentro ha conocido lo que había ahí y luego va y lo plasma en sus novelas. ¿Qué más decir? Decir que, bueno, esta novela, Rebelión en la Granja, se publica en el 45 y 1984 se publica en el 49. Y si lees las dos novelas te das cuenta de que al final La Rebelión en la Granja es la primera parte y 1984 es la segunda parte. O sea, una en la primera parte y otra en la segunda parte. O sea, podría ser una historia continua. 1984 relata un estado bajo una feroz dictadura, y eso es 1984. Y Rebelión en la Granja cuenta cómo empieza una dictadura. Entonces ahí están esas dos novelas. Parecen los dos como una especie de manual de instrucciones. Rebelión en la Granja podría titularse también manual de instrucciones sobre cómo dar un golpe de estado,
y 1984 sería un manual de instrucciones sobre cómo manipular al pueblo. O sea, las dos historias porque son tan certeras. Y decía, bueno, pues ¿de qué va la rebelión en la granja? Bueno, pues cuenta cómo hay una rebelión en una granja contra los humanos. Y se va viendo cómo esa rebelión empieza con muy buenas intenciones, porque es verdad que los humanos son dictadores que están explotando a los animales, y los animales un día se cansan y expulsan a los humanos. Y al principio, bueno, pues todo empieza bien, la granja va a ser un paraíso para los animales, pero entre los animales ya poco a poco, bueno, unos empiezan a mandar, unos empiezan a dirigir el trabajo y otros empiezan a trabajar, y los que dirigen el trabajo se supone que están haciendo un trabajo muy duro, que es dirigir, y como dirigir implica mucha responsabilidad y un gran esfuerzo mental, hay que comer bien. Entonces al final a esta gente que dirige pues hay que darle más comida para que vivan bien, y también hay que darle mejores aposentos, y estos animales que dirigen, bueno, pues al final acaban viviendo mejor que los que trabajan, y se va viendo como en esa granja se va estableciendo un sistema de clases sociales, y si antes explotaban los humanos, pues ahora explotan pues esa élite animal que, por cierto, en la historia pues la protagonizan los cerdos. Son los cerdos los que dirigen la granja, los que dirigen esa granja colectiva, ¿vale? Pero al final son ellos los que acaban explotando al resto de los animales. Y se va viendo en esa rebelión cómo poco a poco eso se va convirtiendo en una dictadura, se va convirtiendo en una dictadura, y a los que disienten se les expulsa. Se les amedranta, se les amenaza. Y como aparece en 1984, bueno, pues de nuevo el análisis psicológico es tremendo de cómo queremos creer una cosa, cómo nos hacen creer una cosa. Y hay un concepto que aparece en 1984, que ya aparece también aquí en Rebelión en la Granja, aunque no se le nombra así, que es el doble piensa. Esto aparece en las dos historias, ¿no? Tanto en Rebelión como en 1984. Y es que cuando un político le dice al pueblo que ha sucedido una cosa que es por blanco, ¿no? Le dice el gobierno le dice al pueblo blanco, ha pasado blanco y tenéis que creer blanco. Pero a los 2 días de repente el gobierno decide, oye, que no así, es que no es blanco, que es negro. Resulta que lo que ha sucedido es negro y tenéis que creer que es negro lo que ha sucedido. Y el pueblo acaba creyendo lo que el gobierno diga, aunque el gobierno haya dicho exactamente dos cosas absolutamente contrarias. El gobierno un día dice esto es así, pero a los 2 días dice que no, que ha sucedido lo contrario. Oye, y el pueblo, en ese afán de querer creer al gobierno, en ese afán de querer creer que vive en una sociedad perfecta, en ese afán de creer que no les están engañando, decide creer al gobierno, y por eso se llama el doble piensa, ¿no? Tú dime, da igual lo que me diga, da igual que lo que me diga es una cosa, la misma cosa y la contraria, te voy a creer. Y digo que esta es una de las cosas que más me impactaron de 1984, que aparece en Rebelión en la Granja, porque creo que hoy pasa exactamente igual, y eso me atemoriza, me da miedo, y a veces de estas cosas que digo, mira, prefiero no pensar en esto, porque es que me acabo frustrado y bastante triste. Bueno, qué deciros, que me he quedado con ganas de leer más de George Orwell. Quiero leer más. Murió joven, pero todavía hay algunas obras importantes de este hombre que me tengo que leer, porque vamos, me parece este tío un genio y un tío un adelantado a su época, pero un adelantado muchos años, ¿no? Bueno, ya hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Les animo a que lean estas historias, tanto Rebelión como 1984, aunque ya les digo que se pueden si sois muy empáticos, lo podéis pasar mal. Si sois empáticos lo podéis pasar mal. Son de esas historias que eso, pues que te causan huellas, te dejan huellas, y lo puedes pasar mal, pero bueno, ya está, no pasa nada. También puede servir, por ejemplo, para estar alerta. Estas historias siempre digo que pueden servir para estar alerta y a intentar navegar entre estos tiempos que vivimos, que repito ya aparece en 1984, poder intentar navegar entre esas olas de censura, no solo de censura que nos viene del gobierno, también desde otros muchos puntos, desde muchos lados nos viene la censura, pues intentar navegar entre tanta restricción y a lo mejor encontrar un poquito de libertad, ¿no?
Bueno, ahora sí, que me despido hoy, que me enrollo, es que me emociono, me emociono. Os animo que os paséis por mi podcast Historia con el móvil. Ahí, si os gusta la buena historia, si os gusta la historia, ahí me vais a ver vestido de podcaster serio, de podcaster profesional, aunque a veces me dicen que se ríen mucho con mis podcasts porque les gustan las bromas que hago. Así que digo que es podcaster serio, pero bueno, a veces también se me escapa alguna broma. Que escuchéis mi podcast Historia con el móvil, que os mando un abrazo enorme y que os espero en el próximo episodio.